Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un gusto estar contigo nuevamente ya después de tu regreso de tus merecidas vacaciones. Sí, Luis, me eché la pinta, esa es la mera verdad, y me la pasé muy a gusto, muy tranquilo. Y bueno, ya estoy aquí listo para irme cargando de todo el trabajo y todo lo que viene. Luis, antes de que entremos en otros temas, ¿cómo vas viendo la evolución del ambiente social, político del Mundial de Fútbol? No te digo lo netamente deportivo, sino que quieres también dar tus opiniones sobre en el punto de vista deportivo, pero el ambiente, ¿cómo lo vas sintiendo, Luis? Bueno, yo creo que hay un ambiente de distintas expresiones sociales, en el caso específico de México, que buscan capitalizar una coyuntura como el Mundial para poner en el centro sus demandas. Y por otro lado está todo lo que significa la realización del Mundial en Estados Unidos, con las persecuciones a nuestros paisanos y a otros paisanos allí supuestamente indocumentados por parte del ICE, la animadversión que Estados Unidos como país y Donald Trump en lo particular han generado en el mundo. O sea, estamos hablando de un mundial altamente politizado. No es que otros no lo hayan tenido, ¿no? Pareciera ser la regla, pero ha alcanzado un nivel muy intenso. Y en el caso específico de México, vemos por un lado pues los emplazamientos que han hecho las madres de los desaparecidos, creo que particularmente en el caso de Jalisco, donde han buscado asociar muy claramente el proceso de desaparición, el encontrar restos óseos cerca del Estadio Jalisco, como una forma de presión, pero también lo están haciendo los agricultores y los transportistas que han dirigido cartas a Miquel Arriola en el caso mexicano, al director de la FIFA, hablando de las posibilidades de bloqueos y de protestas dentro de 2 meses cuando el Mundial insiste. Los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en ese mismo sentido, pues más lo que se acumule, ¿no? Ahí, sí. Como México es un escaparate, están los reflectores puestos sobre el país, hay un conjunto de demandas que no se han solucionado, pues hay quien quiere utilizar esta coyuntura para que se sienten a negociar con ellos y los problemas se resuelvan, ¿no? Sí, Luis, entre otros de estos temas han sido las protestas de productores y agricultores, de lo cual hemos hablado en otras ocasiones aquí mismo, pero que tuvieron un peculiar repunte en estos días anteriores en los que se anunciaron paros y movilizaciones en 20 entidades y señalaron que no se estaban cumpliendo los acuerdos a los que habían llegado con el gobierno federal, y luego hubo allí algunas protestas en algunos lugares, pero no se extendió a los 20 estados que habían anunciado. Hubo declaraciones de la Secretaría de Gobernación de que se atendían los temas que se habían acordado ya en las mesas de negociación. En fin, ¿qué hay ahí? ¿Persiste ese problema? ¿Se va resolviendo adecuadamente? ¿Puede tener expresiones públicas masivas de descontento rumbo o ya en las inmediaciones de las fechas del Mundial? ¿Cómo ves el tema, Luis? Bueno, yo veo 2 vertientes en esto, Julio. Por un lado, una determinación del gobierno federal de tratar de empequeñecer en los medios la magnitud de la protesta, que fue mucho más amplia de lo que las autoridades federales reconocieron, ¿no? El subsecretario de Agricultura llegó a decir que quienes estaban participando en los bloqueos eran no más de 500 agricultores. Bueno, si 500 agricultores son capaces de producir
pérdidas de entre 500 y 900 millones de pesos por una acción de un día, pues vaya fuerza que tienen esos 500 productores, pero eso no es cierto. O sea, si uno revisa en detalle los reportes que da la Guardia Nacional sobre las carreteras, se identifican ahí, por lo menos, en esa parte, 12 bloqueos. Y hay otros, como en el caso de Nayarit, que sucedieron y que no están reportados. Es decir, que la magnitud de la protesta no tuvo el alcance que llegó a tener en el año pasado, alrededor del mes de noviembre, pero abarcó por lo menos 13 estados, que no es poca cosa, que me perdonen, ¿no? Con bloqueos, levantamiento de plumas para que pasaran los agricultores, etcétera, etcétera. No es el capricho de 2 o 3 dirigentes, es un problema de fondo, lo hemos venido platicando. Hay un problema de rentabilidad en el campo muy grande. Hay un reconocimiento de que por parte del mismo gobierno federal, de que se han dado solución a demandas de alrededor de 40,000 agricultores, pero pues estamos hablando de que en el caso del maíz hay por lo menos, estoy hablando de cifras en general, 2,5 millones de agricultores. O sea, la solución que se le está dando parcialmente a este problema no alcanza con la magnitud del problema que hay con esta caída de la rentabilidad generalizada. Han habido efectivamente procesos de diálogo, pero son procesos de diálogo que, como en el caso de los maestros de la coordinadora, parecen más monólogos que diálogos, porque no hay una disposición a solucionar los problemas. Se sientan, fijan su posición, pero las cuestiones de fondo no se resuelven. Los agricultores, además, más allá de las demandas que tienen que ver con el apoyo inmediato a precios, ¿no? En el estado de Sinaloa, hoy mismo siguen manteniéndose bloqueos en 3 puntos y apertura de casetas, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de esa exigencia de apoyos inmediatos a la cosecha, hay planteamientos generales que merecerían atenderse. Por ejemplo, la creación de un banco de crédito agrícola. Desde tiempos de Elías Calles ha habido en México apoyo financiero para poder habilitar las cosechas, comercializarlas, pero en el sexenio pasado, pues Financiera Rural, pues se disolvió y los bancos privados no están prestándole dinero a los agricultores, no se los prestan por una razón muy sencilla, y es pues porque no hay estudios de rentabilidad que muestren que ellos van a poder recuperar los préstamos y los hacen. Pero se necesita un banco, y esto es un planteamiento, se necesita crédito para el campo para que los agricultores no caigan en manos de quien sí tiene mucho dinero en el campo y que está dispuesto a veces a prestarlo, pero es dinero no necesariamente bien habido. O los mismos agricultores plantean la necesidad de contar con apoyos a la comercialización. En el marco del Tratado de Libre Comercio, las grandes empresas harineras, muchas empresas agropecuarias, en lugar de adquirir la producción de campesinos y agricultores, pues simple y sencillamente compran el maíz, que es un maíz a precio dumping, un maíz subsidiado por el gobierno estadounidense, y lo traen afectando los intereses de los productores. Hace falta una nueva política de comercialización.
Y los productores han puesto también en el centro el debate de la necesidad de sacar a los básicos, ¿no? Maíz, trigo, frijol, del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio puso a competir a desiguales en condiciones de igualdad, y ahí están los resultados de las cifras. Antes del Tratado de Libre Comercio importábamos 286,000 toneladas, y el año pasado importamos 26 millones. Poco antes del TLC se destinaron 35 millones de dólares a importar maíz. El año pasado, ¿no? Se destinaron 5.9 mil millones de dólares. Hay un problema real con el TLC y el campo. Y eso es lo que los agricultores están poniendo en el centro de la mesa, y las autoridades evaden discutir. Claro. Ahora, Luis, muchas veces vemos este tipo de movilizaciones y protestas, ciertos segmentos sociales los ven a la distancia o en otros casos incluso con enojo porque consideran que lo que deben hacer es ponerse a trabajar y no andar protestando. Pero, ¿qué tanto todo lo que está sucediendo ahora específicamente con este tema de la comercialización, los precios para la producción agrícola nacional e incluso el contexto internacional difícil, qué tanto puede ir impactando en el terreno específico del consumo, de la distribución de productos para los centros de mercadeo y pues la escasez o la inflación o los problemas relacionados con estos productos de primera necesidad, como suele decirse, Luis? Mira, ya está sucediendo eso. Pongo un solo ejemplo, el ejemplo de Sinaloa. Sinaloa ha sido durante muchos años, sobre todo en el marco de lo que es el TLC, el granero del maíz blanco en México, ¿no? En Sinaloa se produce maíz blanco de riego, con altísimos niveles de productividad, y la producción usual era de alrededor de 6 millones de toneladas. Este año solamente se van a cosechar 4 millones de toneladas. O sea, ya se perdió la producción de 2 millones de toneladas. ¿Por qué? Pues porque no hay certidumbre en los precios, porque en ciertas capas de agricultores que no son extraordinariamente rentables, prefieren no sembrar para no perder dinero que sí sembrar. Esto, en el caso específico del maíz de Sinaloa, pues ha venido pasando también en otras entidades. Tenemos un problema adicional, nuevamente, porque con lo que ha sido la guerra con Irán, el ataque de Israel, Estados Unidos a Irán, la pretensión, como decía Trump, de desaparecer esa civilización. Bueno, por el estrecho de Hormuz pasa alrededor del 20-25% del fertilizante en el mundo. Pues eso significa que los precios del fertilizante ya han aumentado, ¿no? Van a seguir aumentando aún más al tiempo que escasean, y eso va a tener problemas otra vez de productividad en México y en otros lugares. Pongo un solo ejemplo que me parece que es relevante. La presidenta está poniendo en el centro del debate nacional hoy el uso del fracking para obtener gas. No le llama fracking, le llaman de otra manera, otras formas menos agresivas para obtener gas por medio de la fractura hidráulica. Bueno, y el argumento que se pone es que México tiene que importar el 75% del gas que utiliza, y casi el 60% de la energía eléctrica que se genera a partir de gas. Imaginemos lo que sucedería si Estados Unidos decide cerrarnos las llaves del gas. Eso es una crisis tremenda. Bueno, y si trasladamos este ejemplo al maíz,
imaginémonos qué pasaría si esas importaciones masivas de las que hemos hablado, tan solo en los primeros 2 meses son 3.9 millones de toneladas las que se importaron de maíz. Imaginémonos qué sucedería si Estados Unidos nos cierra la puerta de las importaciones de maíz como una medida de presión. Sería terrible como chantaje al país. Probablemente no lo hagan porque es un gran negocio para ellos y necesitan ese mercado. Pero con esto lo que quiero decir es que un país como México no puede depender de las importaciones de sus alimentos como lo está haciendo México. Es un problema no de palabras, pero de poner en el centro realmente la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de las naciones para producir los alimentos que necesita, más allá de consideraciones de corte comercial. Démonos una pequeña desviada. El puerto de Galway en Irlanda hoy está bloqueado por cientos de tractores de agricultores que están defendiendo el derecho a mantener su propia agricultura. El día de hoy, así como si fuera la carretera en Sinaloa, cualquiera, no, este es el puerto en Irlanda. Es decir, hay una preocupación real de que la comida que necesita un país se produzca en ese país y de que para eso se tienen que apoyar a quienes producen esa comida. Claro. Ahora, Luis, pues muy cantadito está este asunto acerca de lo que puede suceder ya en las cercanías o en la propia fecha inaugural del Torneo Mundial de Fútbol en México, que es el 11 de junio. Se le han enviado comunicaciones a directivos de estas entidades privadas organizadoras de este asunto. Como que se van juntando muchos asuntos y muchos temas que, como ya lo has dicho a lo largo de esta plática que hemos tenido, pues están ahí con un escaparate internacional importante, aunque también a veces con cierto compromiso de la prensa internacional más difundida, en el sentido de tampoco darle demasiada relevancia a protestas, aunque en el caso de México podrían ser masivas y fuertes, Luis. Sí, podría serlo, no sabemos qué vaya a suceder, no sabemos si efectivamente habrá suficiente sensibilidad por parte del gobierno federal para negociar. En el caso específico de los agricultores, por ejemplo, la presidenta ha puesto a negociar directamente a su secretario particular, ¿no? Uh-huh. En muchos casos por encima del secretario de Agricultura. Carlos Morales ha negociado con los agricultores en Sinaloa, ha negociado con los menonitas y los, no sé si el particular, con los de varones en Chihuahua. Los menonitas son los más importantes productores de maíz amarillo en México, en Chihuahua. Ha puesto a negociarlos también aquí en la Ciudad de México con el Frente. Es decir, como que hay una señal de alarma de que efectivamente hay que negociar, pero yo insistiría en esto. El diálogo no se puede disfrazar de monólogo, si no se construyen rutas para la salida, efectivamente estos conflictos van a encontrar en el Mundial lo que tú acabas de definir como el escaparate para dejarse ver, ¿no? Esperemos que haya la suficiente entonces capacidad para sentarse realmente a dialogar y resolver cuestiones de fondo y construir rutas para la solución de los problemas. A veces los problemas no se resuelven con una sentada, pero si se establece un camino para hacerlo, pues se estará quitándole tensión al asunto.
Bien, pues Luis Hernández Navarro, muchas gracias por esta posibilidad de asomarnos a esta otra faceta de lo que está corriendo, caminando en este nuestro México. Y bueno, pues Luis, como siempre, muy agradecido, a reserva de lo que desees agregar, siempre agradecidos de poder platicar contigo, Luis. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Julio, y saludos a tu auditorio nuevamente. Un Luis, abrazo. muchas